Hola, soy el pastor Rudy Gracia. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es el poder tener contacto con tantas personas alrededor del mundo entero. Ya vemos tantas personas comentando, conectándose con nosotros. El único fin por el cual hacemos esto es para poder llevar una palabra de Dios que edifique tu fe, para que tú puedas extenderte a obtener todo lo que Dios tiene para ti. Nos sentimos verdaderamente privilegiados de vivir en una generación que tenga plataformas como esta, que pueda enviar el eco de la voz de Jehová a los confines de la tierra instantáneamente. En este momento tenemos personas de todas partes del mundo. Paola Andrea desde Colombia, Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Tenemos a Silvia Villegas desde Chubut, Argentina. Qué bendición desde Puerto Rico, la isla del encanto. Alicia Pantoja Vélez, Dios te bendiga. Y desde Chicago, Hilda González, bienvenidos a lo que es de corazón a corazón. Y en este día yo voy a tratar con un tema que en mi opinión, como hombre de Dios que le ha servido al Señor por tantos años, es probablemente uno de los más importantes que se pueda tratar en lo que es el concepto de compartir la palabra de Dios. Pero antes yo quiero recordarles, encomendar a la memoria a toda mujer de Dios que esté hambrienta y sedienta por cambios poderosos en su vida, que estamos literalmente a días de Redoma 2017. Tenemos por 13 años, el Señor nos ha confiado una de las conferencias más relevantes de nuestra generación de mujeres, y este año va a ser una de las más poderosas que hemos tenido. Por lo tanto, mujer de Dios, anímate, ven en el nombre de Jesús, porque va a ser de mucha bendición. Este miércoles en nuestro servicio mañana vamos a estar obviamente vendiendo las taquillas aquí y también en la entrada allá en Redoma, en el Boca Raton Resort. Para más información solamente tienes que entrar a rudygracia.com o aquí en nuestro mismo Facebook o en cualquiera de nuestras redes sociales o en segadores.com, en cualquiera de nuestras páginas o tanto en las redes como en nuestras páginas virtuales. Puedes entrar y puedes informarte de todo lo que será Mujer Levanta tu Voz, que es Redoma 2017. Bien, como prometimos, vamos a hablar un tema de mucha importancia. Yo le he titulado a esto entendiendo lo insólito de la gracia divina. Vamos a orar un momento. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por tu favor constante y tu gracia continua sobre tu pueblo. Te bendigo en este momento, Señor, por entendiendo que esta es una cita divina para muchos de los que hoy se conectan a recibir una palabra de Dios. Que esta palabra los restaure, los levante, los bendiga, Señor, tal y como tú has propuesto hacer en sus vidas, y que le produzca la fe necesaria para que ellos puedan alcanzar todas las promesas que tú tienes para ellos, en el poderoso nombre de Jesús. Padre, yo te pido que obres milagros instantáneos, milagros creativos, Señor, que tú sanes al enfermo, levantes al débil, restaures a aquel que se ha alejado de ti y bendigas a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, muchas gracias. Amén, amén y amén. Si tienes tu Biblia allí, vamos a buscar en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Y vamos a leer una historia que quizás has escuchado en otras ocasiones, pero en este día la vamos a desglosar en el concepto de lo que es la gracia divina. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1, dice la palabra de Dios. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo.
El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Bien, es impresionante cómo la palabra de Dios nos enseña en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, que por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si nosotros estamos camino al cielo, si nosotros hemos sido transformados, si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, si hemos pasado de muerte a vida por medio del nuevo nacimiento en la sangre del Cordero, es por la gracia divina de Dios. Y sin embargo, habiendo dicho algo tan importante, a través de los años que he estado en el ministerio, me doy cuenta de cuántas personas carecen de un entendimiento claro de lo que es la gracia de Dios. Y obviamente no es motivo para sentirnos mal. Lo cierto es que hay tantos tabúes alrededor de la gracia divina de Dios. Y hay tanta tradición y religión que trata de coartar el entendimiento de lo que es la gracia de Dios, que no obstante se producen tantas conversiones sin ningún conocimiento de lo que es la gracia de Dios, lo cual nos lleva a algo horrible, y es que mucha gente vive bajo la gracia, pero en esperanza de hacer las obras de la ley. Lo cierto es que nosotros somos salvos por gracia, y esto no es un don tuyo ni mío, es un don de Dios. Ahora bien, David y Mefiboset no es una historieta para escuela dominical. David y Mefiboset es literalmente una anunciación profética de lo que habría de ser la dispensación de la gracia y la salvación, la redención y nuestra relación con Dios. Ahora bien, es importante que entendamos el por qué Dios utiliza historias. Y la razón por la cual Dios utiliza historias y a veces nos hace parecer como que el Señor estaba mucho en películas, ¿verdad? Es realmente precisamente por eso. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados para pensar en imágenes. Y es por eso que Dios utiliza historias reales con su palabra envuelta en ella, con el fin de que esa historia forme una imagen en tu mente y jamás se vaya de ti. Si nosotros decimos ahora mismo teléfono, cada persona en su archivo mental vería una foto de un teléfono, porque así piensan los individuos, por cuanto fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y nosotros somos creativos. El creativo primero ve en su imaginación y luego ejecuta. Y así somos todos los seres humanos. Y por eso Dios utiliza el marco de historias o ilustraciones o anécdotas para que nosotros como seres humanos logremos entender exactamente qué es lo que Él nos quiere decir. Ahora muy bien, la historia de David y Mefiboset es una historia profética de lo que sería la dispensación en la cual tú y yo, la iglesia de Cristo Jesús, estamos viviendo hoy. La dispensación de la gracia en el pacto de la sangre del Cordero de Dios. Por lo tanto, yo voy a hacer 5 puntos para explicar la gracia de Dios basado en la historia de David y Mefiboset, que van a dar luz a tu entendimiento y quizás vas a lograr comprender un poco mejor el pacto en el cual estás viviendo. Lo primero que debo decir, quiero hablar de lo grandioso de la gracia de Dios. Ahora bien, la conducta de Mefiboset era totalmente irrelevante para el rey David. El rey David no preguntó, ¿es Mefiboset bueno? El rey David no preguntó, ¿es Mefiboset malo?
es pesado, es simpático, va a la iglesia, no va a la iglesia, porque su conducta era irrelevante. El rey David dijo: queda alguno. Él ni siquiera conocía el nombre de Mefiboset, pero tampoco le importaba. Había una sola cosa que le importaba, y era si estaba relacionado a aquel que hizo un pacto con él llamado Jonatán. Ahora bien, tu conducta es irrelevante para Dios. Y yo sé muy bien que mucha gente va a decir: oh, mira lo que está predicando este hombre, que podemos hacer lo que nos da la gana. No. Eso es otra cosa. Hay mucha gente que toma la libertad en Cristo y la convierte en libertinaje, y yo no ando predicando esto. Pero quiero que entiendas que para que la gracia de Dios se manifieste en tu vida, tú no tienes que hacer nada. Porque si tú merecieras la gracia de Dios, ya no es gracia. Si yo me gano la gracia de Dios, si yo me gano el favor de Dios, entonces ya no es don de Dios. Él me lo tenía que otorgar porque es un premio a mi conducta. En ningún momento Mefiboset tuvo que dejar de hacer lo que hacía o cambiar para que él recibiese la gracia del rey David. Y si eso era el rey David, un ser humano, ¿cuánto más el rey de gloria? Nadie murió por la relación de David y Mefiboset, pero por nosotros fue pagado un precio. Y no lo pagué yo, ni tú tampoco, ni el predicador que te dice que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para ser salvo. El precio lo pagó Jesús. Y cuando tú te mueves mediante una conducta y mediante obras, tú violas la ley de Dios. Porque la Biblia dice claramente que es un don de Dios la salvación y no es por obras, para que nadie se gloríe. Sí, si yo fuese salvo por mi conducta, entonces yo tengo gloria en la salvación. Entonces eso quiere decir que mi conducta puede pagar por el precio que Jesús vino a pagar. Y eso no es cierto. Porque todo lo que yo haga son trapos de inmundicia. Mi propia justicia es un trapo de inmundicia. Pero el que no conoció pecado, por mí fue hecho pecado para que yo llegase a ser la justicia de Dios en él. Por lo tanto, esos predicadores que constantemente te quitan y te ponen la salvación están erróneos. Tu conducta es irrelevante para la salvación. No es por lo que tú haces, es por lo que Jesús hizo. ¿Quiere decir esto que hagamos lo indebido? Bajo ningún concepto. Pero para ser salvos, nosotros no podemos merecer la salvación. Para vivir bajo la gracia, no podemos merecer la gracia. Es un don de Dios. Y el hombre no puede pagar por lo que ya Jesús pagó. Es importante que lo entendamos. Porque en ningún momento David puso ningún prerequisito para que Mefiboset recibiese la gracia de lo que él quería, de la bondad de su corazón darle. Él ni siquiera conocía el nombre. Él ni siquiera sabía la dirección donde vivía. Él no sabía la historia. Él no sabía si Mefiboset era un criminal, pero tampoco le importaba. Él no sabía si Mefiboset era un fornicario, pero era irrelevante. ¿Por qué? Porque la gracia que él le estaba otorgando venía de su corazón y no de la conducta de Mefiboset. Es por eso que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Y yo sé que esto disgusta en extremo a los religiosos y a las personas que todavía viven en un 70% de gracia y un 30% de ley. Lo cierto es que tú vas a tener que hacer una determinación de si vives bajo la gracia o vives bajo la ley. No había nada que Mefiboset hiciera que coartara la gracia que ya David el rey había decidido otorgarle. Ahora bien, importantísimo. Ya vimos lo grandioso de la gracia. Ahora vamos a ver lo insólito de la gracia. Mefiboset no lograba entender lo que se le estaba ofreciendo. ¿Por qué? En el versículo 8 Mefiboset dice: yo no soy más que un perro muerto. Y te voy a decir por qué Mefiboset decía eso.
Porque Mefiboset se comparaba con los seres humanos. Vivimos en esta tierra. Y al compararse con los seres humanos, él decía, yo soy menos que este. Por lo tanto, de acuerdo a los estándares de la sociedad, yo soy menos merecedor de un puesto en la mesa del rey de lo que merece aquel. Y es importante que entendamos por qué hay tanta religión en la iglesia cristiana que habla mal en contra de la gracia de Dios. Es más, ahora mismo va a haber gente comentando en Facebook diciendo, eso es echándole agua al evangelio. Ningún echándole agua, busca la Biblia. Lo cierto es que Mefiboset, como mucha gente, tenía un gran problema, porque a nosotros se nos ha enseñado que si algo es demasiado bueno, no lo creamos. Y cuando alguien vino y le dijo, el rey te quiere levantar, te quiere hacer rico, te quiere devolver tierra, te quiere hacer todo esto, él dijo, por favor, ¿por qué no va donde la señora que está al lado, que ora más, que ayuna más? ¿O por qué no va donde aquel muchacho que está allí? Yo soy un perro muerto, yo no sirvo para nada. Es más, para colmo, mi abuelo lo persiguió y lo quería matar. Y es más, déjame decirte una cosa. Cuando Mefiboset iba hacia el palacio, Mefiboset iba temeroso de que David realmente lo que quería era matarle por lo que su abuelo le había hecho. Y así es mucha gente en la iglesia de Cristo. Así es mucha gente que me está escuchando ahora. Tú vives en un constante pánico y en un constante temor de si soy salvo, si no soy salvo, si Dios me ama, si no me ama, si Él está conmigo, si no está conmigo. ¿Por qué? Porque tú te evalúas como el hombre te evalúa, no como Dios te evalúa. Cuando Dios te mira, Él no te mira por lo que tú haces. Él te mira a través de la sangre del Cordero, por lo que su Hijo hizo. Entonces la gracia es insólita. Insólita al extremo que es difícil de creer. Insólita al extremo de que mucha gente es capaz de levantarse en contra de la gracia de Dios por lo absolutamente increíble que la gracia es. Pero así de increíble y maravilloso es nuestro Dios. Por lo tanto, vámonos al tercer punto. Yo quiero hablarles de lo continuo de la gracia. Y este sí que es un tema importante. Sí, David no llamó a Mefiboset y le dijo que Mefiboset, yo te voy a hacer un par de favores, pero después de ahí tú y yo cortamos. Yo te voy a devolver un par de tierras y te voy a dar una dieta y te vas a sentar un par de días conmigo a la mesa, pero ya de ahí cortamos porque me caes mal. Una cosa que nosotros tenemos que entender es que la gracia de Dios que te salvó un día continúa sobre tu vida. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros los evangélicos cristianos le predicamos a un pecador, tenemos una gracia y una misericordia. Dios te va a perdonar todo, Él te va a levantar. Pero cuando le hablamos a un evangélico cristiano, le decimos sinvergüenza, yo no sé lo que tú te crees, cómo tú estás pensando eso, cómo tú... ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos la continuidad de la gracia de Dios. Nosotros no comprendemos esa continuidad. Sí, tenemos gracia para salvarnos, pero después de la salvación se acabó. ¡No! Mefiboset tuvo el favor de David por el resto de su vida entera. Y yo estoy seguro que David tuvo que perdonarles unas cuantas. Y yo estoy seguro que Mefiboset no caminó perfecto toda su vida, que hubo momentos donde necesitó que el rey tuviera favor sobre él. Y el rey lo hizo. La gracia de Dios es continua. Si Dios no te mató cuando tú eras un pecador, ¿cómo te va a exterminar ahora que eres su hijo? La gracia de Dios es continua. Mefiboset, no era que un día David se levantaba incómodo y decía, quíteme a Mefiboset de la mesa. ¿Pero por qué, Señor? No, hoy me cae mal. Mañana, búsquenme a Mefiboset, que hoy estoy contento. Dios no es así. La gracia de Dios es continua, es perpetua. Es por eso que nosotros no vamos a ser salvos, nosotros somos salvos hoy. Es por eso que no se nos van a asignar tronos, ya nosotros estamos en tronos hoy. Porque en cuanto a Dios concierne, it's done, se acabó, ya Él lo hizo. Yo sé que hay muchos religiosos ahora muriéndose
en sus lagos de religión y pensando que yo lo que estoy es aplaudiendo cualquier tipo de error. Lo cierto es que dice la Biblia que el Señor ha puesto y ha escrito las cosas para que no pequemos, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesús. Esa gracia es continua. La salvación no es una vacuna. La gracia no se desvanece. La cuarta cosa que quiero hablar es lo extenso de la gracia, lo extenso. David dijo: quiero que me le devuelvan las tierras. Quiero que Siba me labre las tierras de Mefiboset. Quiero que le paguen todo lo que se le debía. ¿Por qué? Porque la gracia se extiende no solamente a tu relación con el rey, sino que se extiende aún a los bienes materiales que tú necesitas. Se extiende a un cambio de vida. Se extiende a una vida llena de provisión y milagros. Se extiende a un maná que cae todos los días. Y hoy en día se han levantado un sinnúmero de fariseos que atacan lo que, y voy a usar esta palabra, y es, yo sé que esta palabra va a sacar de quicio a dos o tres, pero si tú utilizas la palabra prosperidad, oh my God, pero es una palabra bíblica, es una palabra de Dios, amado. Yo deseo que tú seas prosperado. La Biblia lo dice. En todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y hoy en día se han levantado un montón de fariseos que si tú usas la palabra prosperidad, te tildan de ladrón, te tildan de loco, te tildan de lo que sea. Tíldame de lo que tú quieras. Pero cuando Jesús libertó al gadareno, lo vistió. Y después que lo vistió, lo sentó. Porque de nada serviría que David hubiese llamado a Mefiboset y le hubiera dicho: vamos a ser amigos, pero tú vas a seguir pasando hambre por el resto de tu vida. Y si tú estás en una iglesia que promueve pobreza y promueve dolor, sal de ahí corriendo, porque tú estás viviendo bajo un pacto en la gracia que le costó la vida al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios no solamente murió para que un día tú fueses al cielo, y gloria a Dios por ello, sino para que el cielo, el reino de los cielos, se manifestara aquí en la tierra, en tus hijos, en tu casa y en tu vida. Y mientras haya predicadores hablando en contra de la prosperidad, habrá un sentir en contra de la gracia de Dios, porque la prosperidad en todos los aspectos de la vida del cristiano viene a causa de su favor y de su gracia. Es muy extensa la gracia de Dios. Mefiboset no solamente tuvo amistad con David. Mefiboset recibió literalmente todo lo que había perdido. Recibió tierras, se sentaba en la mesa, comía pan de realeza. Lo cambiaron de ropa, tenía ropas reales. ¿Tú crees que a la mesa de David se sentaba una persona en harapos? Hubiese sido justo que David sentara a un hombre en harapos mientras él se vestía con una ropa real. No, a Mefiboset se le cambiaron los harapos y lo vestían literalmente de realeza. Y la Biblia dice que nosotros somos un reino de reyes y sacerdotes. Los únicos que no creen eso son los fariseos modernos, que están solamente para criticar cualquier bendición que otra persona tenga y coartar la manifestación del reino, persiguiendo al ungido de Jehová. Lo cierto es esto: ni ser rico te envía al infierno, ni ser pobre te envía al cielo. Si eso es lo que te hace sentir bien ser pobre, sélo, no hay problema. Pero no te pongas a decirle a la gente que si Dios prospera a alguien, esa persona está mal. Porque la gracia de Dios es suficiente para extenderse más allá de su relación para contigo y prosperar tu familia y tu vida. Y por último, la quinta cosa que voy a destacar es lo maravilloso de la gracia. Y esto es una de las cosas más importantes, y quiero en el nombre de Jesús que prestes atención en este momento. En ningún momento David
lo ves exigiéndole a Mefiboset que cambie su actitud. En ningún momento ves a David diciéndole que cambie su manera de ser, que cambie esto, que cambie aquello. No. Sin forzarlo, sin humillarlo, sino con el amor y la compasión que el rey David tenía, él proveyó y obró los cambios en Mefiboset. Y la gracia de Dios tiene algo que no tiene la ley. La ley te ponía demandas para que tú, de tu propia voluntad y en tu propio esfuerzo carnal, hicieras cambio en tu vida. Pero la gracia de Dios no te pone esas demandas, porque la misma gracia es la que te transforma. Es por eso que hoy tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros, trabajando y obrando y cambiando nuestras vidas. Y hoy en día todavía hay iglesias que predican más ley que gracia. Porque cuando los púlpitos comienzan a hacer una demanda sobre la gente, a ser santos y hacer esto y hacer lo otro, y no le permiten al Espíritu Santo ser el que traiga la convicción que los transforma, se producen lo que se llaman conversiones humanistas. Es un montón de gente con un código moral muy difícil de cumplir. Pero cuando nosotros permitimos que sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores el que nos cambie, el cambio es auténtico, el cambio es real. La hipocresía reina hoy en día en las iglesias, porque la gente trata de hacer cambios en la carne que solamente pueden ser obrados en el Espíritu. Lo cierto es que la Biblia dice que el que está en Cristo una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura significa que tienes una nueva naturaleza. Pero que las cosas viejas pasen y sean hechas nuevas es un proceso. Lo primero sucede instantáneamente en el nuevo nacimiento. Y si tú estás escuchando en este día esta palabra, todo lo que tú tienes que hacer para ser hecho una nueva criatura y nacer de nuevo es confesar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y su sangre te limpiará y Él te hará una nueva criatura. Pero el proceso de que las cosas viejas pasen y sean todas hechas nuevas es un proceso que a veces lleva años. Y nosotros tenemos que respetar ese proceso. Yo como pastor respeto al extremo ese proceso. Nosotros no venimos a demandar y a exigirle a nuestra gente. Nosotros venimos a predicarle la palabra. Y la misma palabra, y la misma unción del Espíritu, y la misma gracia los transforma. En este día yo trato simplemente de darte una nueva imagen de lo que es lo insólito de la gracia divina de Dios. Muchos van a rechazarlo como Mefiboset pudo hacerlo. Créanme, Mefiboset llegó un momento en que dijo, esto es un gancho, esto es un cuento y yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Porque en realidad es una trampa. Y mucha gente rechaza la gracia de Dios así. Porque piensan humanamente y no entienden que Dios no es hombre. La gracia es insólita, pero es real. Es continua, es grandiosa, es maravillosa, es extensa. Y si tú quieres recibir esa gracia, este es el mejor día para hacerlo. Yo te he dado la palabra de Dios. Yo no he abierto otra cosa que no sea la Biblia. Y te he dado la palabra de Dios. Y oro en este momento para que tú seas libre de todo espíritu de obras. Para que tú seas libre de todo fariseísmo. Para que tú seas libre de toda religión. Y que tú comiences a caminar bajo la gracia de Dios. Uno de los motivos principales de nuestra iglesia, y lo que decimos constantemente, es no religión, solo Jesús. Y la vida cristiana es para vivirse sin religión. La religión agobia, los mandamientos de hombre destruyen. Pero la palabra de Dios y la relación con Dios te levanta, te hace caminar en poder. Yo quiero lo que viene de Dios, no lo que viene del hombre. Y las obras vienen del hombre.
pero la gracia viene de Dios. Y comenzamos leyendo un versículo que debe ser el versículo principal en nuestros corazones, debe tatuarse en nuestros corazones, porque no hay nada más importante que nuestro destino final, que es la salvación. Y Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Por gracia has nacido de nuevo. Por gracia estás en comunión con Dios, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y con esto termino. La razón por la cual hoy en día hay tantos cristianos que no caminan bajo la gracia de Dios es porque no se predica lo suficiente de la gracia de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la gracia la otorga Dios, pero se recibe mediante la fe. Y como hoy en día los predicadores prefieren continuar predicando ley, la gente vive bajo la ley, porque tú cosechas lo que siembras en la gente. Y ustedes quizás no se van a imaginar la increíble contra que le hacen a pastores como nosotros. A mí a cada rato ponen aquí: ¿y por qué no predicas del infierno? ¿Y por qué no predicas del pecado? ¿Y por qué no predicas? Yo predico de eso, pero cuando le predico a los impíos, a gente que no conoce a Cristo, y lo predico por 5 minutos y luego le hablo de la gracia de Dios, porque lo que convierte el alma de ellos no es saber que van para el infierno, eso lo saben. ¿O acaso cuando tú estabas perdido tú no sabías que estabas mal, que estabas alejado de Dios? ¿Acaso tu conciencia no te decía que tú ibas para el infierno? Eso lo sabe todo el mundo. Lo que ellos no saben, o lo que ellos no creen, o lo que ellos no entienden, es que ellos no tienen que ir al infierno, y que ellos no tienen que vivir en pecado, y que ellos no tienen que vivir bajo la opresión del enemigo, porque la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús. Y si ellos tienen el derecho a saberlo, tú más que nadie, que eres un hijo de Dios, necesitas entenderlo. Soy el pastor Rudy Gracia, y todo lo que he querido es que entiendas un poco la gracia de Dios. Y oro en el nombre de Jesús que esta palabra te dé el entendimiento necesario para romper con aquellas cosas que causan condenación en tu vida y que no te dejan avanzar y crecer en la gracia divina de Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y le doy gracias a Dios por tu vida, creyendo de todo corazón que esta palabra causará fe para que tú puedas romper con muchas de las cosas que traen agobio, tristeza, condenación y juicio a tu vida. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Es delicioso poder pasar un tiempo en la palabra de Dios. Es maravilloso ver cómo miles de personas se han conectado para escuchar el evangelio de la gracia divina, para recibir una palabra que los hará libre, que los levantará. Una palabra que hará algo no solamente en sus vidas, sino en la vida de todo aquel en el cual ellos que venga en contacto con ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los espero mañana en nuestro servicio de mediados de semana. Y gracias por siempre conectarse con nosotros. Cada una de nuestras incursiones a través de Facebook ha ido creciendo y hoy son cientos de miles de personas los que alrededor del mundo reciben una palabra de Dios. Aprovecho para darle gracias a todos los que siembran constantemente en nuestra iglesia, aún desde distancias impresionantes. En estos días, unos hermanos de una iglesia en una cárcel en Chile comenzaron a sembrar en nuestro ministerio, diciéndonos: por favor, continúen haciendo esta labor, porque aquí nos nutrimos de la palabra que Segadores envía alrededor de la tierra. Gracias por ello. Los bendigo en el nombre de Jesús. Nunca se olviden de orar por nosotros. Necesitamos la oración para que el Señor continúe dándonos la habilidad de llegar a los confines de la tierra con este glorioso evangelio. Les bendigo. Adelante en el nombre de Jesús. Nos vemos mañana en la noche
en nuestro servicio de mediados de semana y obviamente en Redoma 2017 a las damas y a las mujeres de Dios que están preparadas para ser parte de este increíble evento en el fin de semana. Les bendigo, se despide el pastor Rudy Gracia. Hasta una próxima ocasión. Amén.